Está con nosotros Carlos del Frade. Carlitos, buenas noches. Un gustazo estar acá. Te felicito por el comentario editorial. Me parece que es imprescindible que nuestro pueblo, que por supuesto está desesperado, no sabe bien cómo empatarle ni siquiera al fin de mes, sino al fin de semana, trate de darse cuenta que hay que preocuparse por la cuestión de la justicia, porque si seguimos teniendo una justicia clasista que castiga a los pobres y deja impunes a los que producen los males, que son los ricos en la provincia y en Argentina, no vamos a tener un presente mejor para nuestras hijas. Así que felicitaciones, porque viene muy bien por lo menos escuchar en algún lugar de esta fenomenal geografía que es la provincia de Santa Fe, un análisis de ese punto de vista sobre lo que está pasando. Te agradezco, Carlos, pero soy de la idea que no se pueden hacer los sonsos, los tipos que tienen la responsabilidad, las personas que tienen la responsabilidad de garantizar un servicio tan importante como el servicio judicial. Caso de Dieguito, que es el que relaté al principio en el comentario, es una familia de escasos recursos, que vive en una comunidad muy sufrida como la comunidad Mocoví, como Cayá, que están lejos de todo, que probablemente estén comiendo una vez al día y con mucha suerte. Que la justicia no repare, no atienda con particular atención un hecho de estas características, donde hay un niño muerto. Esa semana hubo 2 chiquitos muertos en Santa Fe. Sí. Dieguito Román y un chiquito en Colastiné Sur, maniatado al fondo de la toma de agua de Colastiné, de 14 años. Sí, hay un grado de ferocidad y violencia muy grande. Si eso no nos conmueve, no nos pone colorado, no nos hace revelar, a mí me parece que son situaciones tan excepcionales que merecen gestos excepcionales de todos los que forman parte de los legisladores. A vos te excluyo porque sé de tu compromiso, pero de todos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Este momento histórico que vive la Argentina es tan excepcional que hay gente que debería tomar nota de esto, ¿no? Sí, están en el 10º piso y hay que bajar un poco a la calle. Emergen distintas miserias y ese es un problema. Y la miseria económica generalmente es consecuencia de lo que hacen los miserables. No solamente en lo económico, sino también en lo político, en lo cultural, en lo social. Y me parece que de esas cuestiones estamos bastante cansados, hay que remover el avispero. Y me parece que sobre eso hay que trabajar. Nosotros hemos decidido, después de lo que pasó con Paula Perazzi, lo que significó también el fallo de Salta 2141 en Rosario, en esa explosión que es en realidad consecuencia de desidias y de corrupciones, no votar nunca más a nadie, por más extraordinario que sea el examen que se haya presentado para fiscales o para jueces, porque no creemos en una lectura que está haciendo los sectores políticos, nosotros, que sean críticos y tendientes a cambiar y transformar. Eso ya lo hemos decidido y siempre aprovechamos las ocasiones de la Asamblea para denunciar y decir este tipo de cosas. Nos parece fundamental esa modificación y ojalá que algo se transforme a partir de diciembre. Lamentablemente lo que termina yéndose es una manera de consolidar una justicia clasista que padecemos en la provincia de Santa Fe, como tantas otras cosas. Te convocamos, Carlitos, para hablar de un tema que vos sabés que a mí no quiero ser tan autorreferencial. Sí. Recuerdo una crónica que me tocó hacer para el extinto diario Crítica, 2009, 2010, en Villocampo. Sí. Hubo una oleada de suicidios adolescentes. En Reconquista, en Villocampo, en Villa Ana. Sí. Y me acuerdo que me conmovió mucho porque afectaba a chicos de 15, 16, 21 años y había habido muchos casos en poco tiempo. Incluso lo comparaban con el fenómeno de las ceras en Santa Cruz, ¿no? Que seguramente habrás leído, Carlitos, de la falta de futuro, en definitiva, ¿no? De la falta o la ausencia de un norte para seguir. Albert Camus decía que el único problema filosófico importante es el problema del suicidio. Sí. Y decía que la base de eso estaba en la indiferencia. Exacto. Y te vi a vos muy involucrado por una situación que ocurre en San Jorge. Sí, porque hace 2 semanas atrás nosotros tuvimos la suerte de ir a Sastre. Sastre es la localidad cabecera del departamento de San Martín.
San Jorge está allí, Sí. en el departamento de San Martín. Y ahí ya en Sastre se acercó mucha gente de distintas edades, incluso muchas pibas y muchos pibes, sectores que laburan en la Intendencia de Sastre muy preocupados por lo que significaba la falta de presente, no de futuro, Claro. de presente, de muchas pibas y Muy de bien. muchos pibes. Primero por la cuestión laboral, en un lugar en donde siempre hay una especie de paradigma cultural que únicamente vas a ser mejor persona si tenés más. No es el norte, lo que vos estás marcando del departamento general obligado, Villa Ocampo, Villa Ana, todo esto que estás marcando vos, tiene que ver con una historia de saqueo que viene de la forestal. Es otra cuestión, es otro lugar. Zona oeste, centro oeste de la provincia de Santa Fe, como el departamento de San Martín, tiene más que ver con la cultura piamontesa, tiene más que ver con esta cuestión del tener. Cuando eso se cae, empieza a aparecer la angustia existencial de muchas pibas y de muchos pibes. Y lo que ha ingresado por la Ruta 34 y por el territorio de frontera con la provincia de Córdoba, con distintos lugares, incluso cercanos ya a lo que va a ser Santiago del Estero, en esa zona extraña de frontera que tenemos, allí apareció también el negocio del narcotráfico muy fuerte. Y en San Jorge ya me decían que en un barrio muy particular de San Jorge es donde se empezaba a ver esta cuestión de los suicidios. Pasó, nosotros lo reservábamos porque ya desde el periodismo teníamos esta idea de no difundir las cuestiones vinculadas al suicidio para que no se convierta en una ola terrible. Cuando hace 2 semanas atrás el Consejo Municipal de una ciudad como San Jorge, que es una ciudad muy importante, define la declaración de emergencia social por los suicidios adolescentes, allí la cuestión da la sensación que es un pedido de auxilio masivo. Y por eso nosotros lo que hemos presentado es que todo el gabinete social de la provincia de Santa Fe se haga presente de forma inmediata, que identifique bien las causas y que termine dándole herramientas para las pibas y los pibes que no empiecen a naturalizar esta idea de que la muerte es un destino para el presente. Este es un problema muy serio. Me parece que lo que aparece en San Jorge es el emergente de lo que mucho se está sintiendo en distintos lugares, no solamente de la provincia, sino de la Argentina. Todo eso que nosotros vemos y que genera tanto miedo, tanto susto, tanta angustia para los sectores de más de 40 años, no sabemos realmente cómo es la lectura que hace el proceso de desinformación cuando entra en la cabeza de una piba y de un pibe que se siente que en el presente, si está en la escuela no sabe bien para qué está, y si no está en la escuela siente más la ausencia, el afecto, la cercanía, el abrazo. Nosotros como padres generalmente creemos que escuchamos, pero en realidad somos más de monologar que de escuchar, y ese también es otro de los problemas serios. Así que lo de San Jorge hay que seguirlo con mucha atención. Seguramente la semana que viene vamos a estar por allí para estar bien cerquita de lo que está pasando, y me llama mucho la atención que el Consejo Municipal de San Jorge hable de un barrio en particular. Debe haber ciertas cuestiones sobre lo cual evidentemente el municipio de San Jorge, por más importante que sea su desafío de querer resolver el problema, no lo puede hacer, y falta que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, que sé que tiene gente muy sensible, llegue con mayor cantidad de elementos para tratar de zafar de esa situación. Insisto, me parece que es histórico en la provincia de Santa Fe que un consejo municipal de una ciudad como San Jorge declare la emergencia social por cuestión de suicidios adolescentes. Es un síntoma muy, pero muy profundo. Otro tema que te ha interesado mucho es que si bien ha pasado un tiempo desde su procesamiento, incluso estuvo preso y ahora está en su casa, en su mansión otra vez, Hermes Juárez, el todopoderoso sindicalista del sector portuario. Sí, es el spoiler del Tigre Verón. El spoiler final, del Tigre Verón, sí. El final del Tigre Verón es la detención de Juárez y su hijo, eso es el final del Tigre Verón. Sí, con un andamiaje, una denuncia que anónima que comienza describiendo una posible situación... De un empresario en realidad. ¿Una anónima es de un empresario? Sí. Mirá, bueno, no lo desconocía. De un empresario de Campana, que hace esa denuncia por narcotráfico, porque la Cooperativa de Trabajo Portuario de Puerto San Martín había copado el puerto de Campana y de Zárate. Algo que ya en su momento le dijeron a Juárez, no lo haga, se mete en el territorio de la provincia de Buenos Aires, primer estado de la Argentina. Juárez lo llevó por adelante porque había comprado impunidad.
Y eso está en la resolución, por eso es tan interesante la resolución. Lo que te decía, que comienza por una denuncia por narcotráfico. Por narcotráfico. Por vinculación con un cártel mexicano. De Veracruz. Exactamente, utilizando logística del juarismo, podríamos decirlo, o bajo el mando del juarismo, utilizando barcazas, lanchas y remises. Y helicópteros. Y helicópteros, y además con una situación muy concreta, con la posibilidad de truchar, si me permite la expresión, los precintos de los embarques para hacer pasar uno por otro. En el que iba a México era el que iba a la droga. Claro, porque ahí está el acuerdo con la aduana. Yo por eso lo que hemos hecho dos cosas. Sí. Por un lado, un proyecto de resolución que yo quiero que algún día vayan a la Cámara de Diputados, ya que no dan muchas explicaciones, las aduanas que hoy están trabajando en la provincia de Santa Fe. La de Santa Fe, la de Villa Constitución, la de Rosario y la de San Lorenzo. Es fundamental que la aduana me explique por qué diablo exportamos tanta cocaína e importamos tantas armas. De hace 10 años la provincia de Santa Fe es un lugar que exporta armas, que vienen de los Estados Unidos y nosotros lo exportamos. Esta es otra resolución judicial que para mí tiene una dimensión política extraordinaria y que lamentablemente son pocos los dirigentes políticos que hablan de esto. Es la causa que hace el doctor Pablo Yadagrola, que es el juez económico número 2 de Capital Federal, una resolución impactante. En los últimos 3 años exportamos desde Santa Fe y desde Rosario, desde el barrio Arroyito, con un tipo que se llama Ragusa, exportamos más de 2.000 armas procedentes en partes de los Estados Unidos y se lo exportamos a los carteles brasileños. Y dice la causa, muchas de esas armas que se exportan desde la provincia de Santa Fe después terminan en los barrios santafesinos. Entonces, cuando un pibe aparece con un balazo en la cabeza, no es una bala perdida. Es consecuencia de un negocio absolutamente ganador e impune, que es el contrabando de armas y de municiones. Entonces, esas cuestiones hay que tener que analizar. Volviendo a lo de Juárez, dice la causa de Juárez. Juárez hizo todo eso en acuerdo con todas las empresas exportadoras. Sí. Todas las empresas exportadoras están mencionadas en la causa. Y dice algo más. Las escuchas telefónicas a las cuales el juez le da verosimilitud, porque el fundamento está sobre esas escuchas dicen claramente que Juárez pagó $3,5 millones a Jorge Metz, que era hasta el año 2018 el subsecretario nacional de Vías Navegables y de Marina Mercante. Eso es impresionante, porque Jorge Metz ahora fue ascendido por el macrismo y lo enviaron a un organismo del Cono Sur que controla todo el sistema de puertos. ¿De quién dependía Jorge Metz? De Dietrich, el ministro de Transporte, el mismo que en el 2017 dijo de Juárez que era el empresario y sindicalista modelo del macrismo. Patricia Bullrich, hace 3 semanas, dice, el que más aportó información sobre Hermes Juárez es Dietrich. Lo que demuestra la vieja frase de que Roma no paga traidores. Te usa para determinadas cosas y después te tira. En el medio, la pregunta que nosotros hacemos, además de ese proyecto de resolución, es ¿cuántas empresas y cuántos empresarios son como Juárez? Por el lugar geográfico por donde pasa la mayor cantidad de guita de la Argentina, que es el departamento San Lorenzo y esos puertos privados. ¿Cuántas denuncias hay en la justicia provincial vinculado a delitos provinciales? ¿Y cuántas denuncias se hicieron sobre las aduanas? Por ejemplo, fundamentalmente de la ciudad de San Lorenzo. Eso para mí es fundamental, porque no sea cosa que creamos que Satanás es Juárez. Y da la sensación que Juárez forma parte de un infierno en donde hay varios diablos. No está solamente él. Lo que impresiona es la cantidad. Dos cosas me impresionan, varias cosas impresionan. La primera es que la hipótesis del gran cártel vinculado a México y a Juárez no fue explorado como hipótesis de trabajo. Pero ¿sabes lo que dice el juez? Que es interesantísimo. El juez dice, no llegamos a comprobarlo, pero queda claro y establecido que tiene la logística suficiente para hacerlo. Sí. De hecho, hay un conjunto de empresas conformadas en donde Juárez no oculta incluso la participación de hijas, de socios directos. Dice de las hijas, le dice directamente el juez que fueron usadas como prestanombres. Sí, procesadas incluso como prestanombres, sí. Y crea una empresa para lavar dinero en Panamá y otra en las Islas Vírgenes. Es impresionante, el lavado de activos, eso da la sensación que está demostrado, la coacción está demostrado, eso lo tendrá que explicar. Lo que yo digo es, Juárez tendrá que pagar sus culpas por esta investigación.
Ahora, hay una serie de cuestiones de contactos políticos muy fuertes. Ahí aparece mencionado el senador Traferri, el intendente Leo Raimundo, aparece mencionado el gobernador electo Omar Perotti, sí. Aparece ahora la que va a ser vicegobernadora, la doctora Rodenas, también aparece mencionado en esos llamados telefónicos. Una candidata una candidata a intendente de Victoria. De Victoria, porque recibió plata de Juárez, como lo recibió el propio Traferri. Así que estas cuestiones serían muy importantes, yo siempre sueño con eso, que por lo menos la política lo discuta, lo diga, lo exprese, y que vaya alguien alguna vez a un lugar donde estamos supuestamente los representantes del pueblo para que nos expliquen por qué miraron tantos años para otro lado. Acordate, Héctor, que el primer informe sobre lo que significó la mayor cantidad de ingreso de cocaína a la Argentina eran por los puertos privados de Rosario y San Lorenzo en el año 1998, lo hace la DEA, con todo lo que para nosotros es la DEA. Pero eso ya tiene más de 20 años, nunca se investigó. Juárez está ahí, exactamente en ese lugar. Vos que le has bajado la lupa particularmente al cordón industrial, esta idea de, bueno, Juárez es un delincuente, un millonario, un magnate, pero al mismo tiempo es el que le llevó dignidad a los empleados, a los estibadores de la zona. Esto es una situación que podría tener esa lectura o es absolutamente incorrecta. No, lo que pasa es que la realidad es múltiple, tiene muchísimas caras. Una de las caras es esa, y claramente es así. El principal ganador de todo esto para mí es Paduan, el titular de Vicentín, que de hace años viene diciendo: yo quiero que Juárez termine preso. Lo logró. Lo logró. ¿Por qué? Porque a Vicentín lo que le discutía era la tarifa que le tenían que pagar a los estibadores. Juárez se lo cobraba en dólares. Eso no pasa en ningún otro lugar, casi te diría de América Latina. Pasaba allí en Puerto General San Martín. ¿Pero por qué pasaba ahí? Porque las empresas lo pagaban, porque el flujo de dinero es enorme, Héctor. Ni sabemos cuánto es, porque lo que sabemos es la declaración jurada que te hace la empresa. Claro. Nadie que lo controle. Entonces me parece que efectivamente los estibadores tenían un nivel de vida que ahora temen concretamente, angustiadamente, temen perder, porque no van a tener nunca más esas tarifas. Este es también un primer elemento de reforma laboral para que el precio del estibaje, es decir, los sueldos de los estibadores, sea menor. Y acordate que eso se va a consolidar, lamentablemente. Entonces vos decís, hay allí en esas figuras contradictorias, sí, tiene que ver con la multiplicidad de caras que tiene la realidad, pero claramente tiene que ser investigado Juárez, pero insisto, Juárez es, hace y deshace porque lo dejaron ser, hacer y deshacer. Sectores políticos, sectores judiciales, sectores de las fuerzas de seguridad nacionales. Vos acabás de mencionar esta obscenidad que está haciendo Prefectura acá, metiendo preso a Perejiles en la ciudad de Santa Fe. Tenemos un crecimiento exponencial de detenciones por infracción a la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, que también está cumpliendo 30 años en estos días. Y realmente es fulvito para la tribuna, porque llenás las cárceles de Perejiles y el narcotráfico crece cada vez más en Argentina. Gracias, Carlos, por la visita. Un privilegio. Vamos a seguir charlando de acá a fin de año porque son tiempos complicados. Y tu mirada siempre es una mirada. Vos anticipaste cuando eras candidato, dijiste: yo quiero ser el tipo que diga en el recinto las cosas que nadie dice. Sí. Y terminaste siendo eso, ¿no? Y mucho más, además, un gran legislador, así que quiero seguir conversando estos temas con vos de acá a fin de año. Postdata, 1 de septiembre, 145 años de la inauguración del Banco Provincial de Santa Fe. Alguna vez también tenemos que debatir sobre qué significa que hoy el banco sea un negocio garantizado para privados de parte de la provincia. Y habría que preguntarse por qué está parada la causa. Además. En el Ministerio Público de la Acusación. ¿Por qué está parada cuando ya hay un borrador de imputaciones? Mira. ¿Y por qué la provincia no termina de constituirse como querellante? Que lo anunció el propio gobernador en un acto en el que vos participaste, Ariel Bermúdez, Luis Ortega de la bancaria Rosario. Todo esto está pasando ahora, además. Lo que pasa es que hay cosas tan importantes y relevantes que están sucediendo que las tapan. Pero esto del banco está sucediendo ahora. Hay un borrador de imputaciones y hay alguien que le está pisando para que esto no prospere, no se lleve adelante. Y además la provincia está siendo observadora de un caso
importantísimo en el cual la provincia anunció que quería ir hacia adelante, constituyéndose como creyente, cosa que todavía no hizo. Gracias, Carlos. No, de nada.